Muy buenos días, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última jornada del quinto Festival Internacional de Indumentaria, esta galanura de la que hemos estado disfrutando estos dos últimos días y que vamos a ir cerrando poco a poco a lo largo de la mañana con un par de pasarelas también muy interesantes. La característica de este festival es que es internacional y además de mirar fuera de nuestras fronteras, pues dentro de nuestras propias fronteras la variedad y la diversidad de la riqueza de los atavíos tradicionales pues es muy notable en un territorio tan extenso, del norte a sur, lugares diversos. Me voy por las ramas. Nos vamos a ir allende los mares, sin salir de nuestra tierra, porque nos vamos a ir a Canarias. Es algo que nos va a transportar a otras formas, a otras maneras de vestir, a otras curiosidades que por una parte están tan lejanas, a lo mejor geográficamente, pero muy próximas de alguna manera. Esta pasarela y la presentación audiovisual que la va a acompañar corren a cargo del prestigioso etnógrafo canario Juan de la Cruz Rodríguez, que viene a mostrar su trabajo de investigación sobre la evolución histórica del vestir tradicional en todo el archipiélago. Partiendo de las postrimerías del siglo de las luces hasta llegar a la sucesión de las modas decimonónicas burguesas, vamos a ir viendo las prendas más arcaicas y las que les fueron sucediendo en modas posteriores, confeccionadas primero con producciones locales de lana, lino y seda, para luego ampliar los géneros de importación y el algodón liso y estampado, como ocurrió en el resto de la península. Queremos destacar que esta pasarela va a ser posible gracias a la colaboración del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife y del Cabildo Insular de Tenerife. Les hablaba de Juan de la Cruz Rodríguez. Ha trabajado como técnico de textiles e indumentaria en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife desde el año 1986 hasta que se jubiló hace unos años. No vamos a decir cuántos. Además, como artesano tejedor de telar, forma parte del Consejo Sectorial de la Vestimenta Tradicional de Tenerife. Ha desarrollado una amplia actividad educativa y divulgativa sobre la etnografía y la vestimenta tradicional de las islas en estos últimos 40 años. Ha sido asesor en la creación de museos, exposiciones y muestras, proyectos cinematográficos, teatrales, producciones y diferentes actividades. Sus publicaciones sobre la vestimenta tradicional en las Islas Canarias se han convertido en verdaderos manuales de consulta para todos los isleños. Juan de la Cruz comenzó todo sobre los años 70, cuando se dio cuenta de que el traje popular que se estaba viendo por las calles de Canarias no tenía nada que ver con el real traje de los campesinos del siglo XIX, y decidió comenzar a eliminar esos trajes desnaturalizados, contemporáneos, inventados en algunos casos y paradójicamente aceptados de manera inconsciente e irreflexiva por la población. Ante este inconformismo revolucionó el concepto de vestirse de mago, cuando los grupos aún se uniformaban casi en exclusiva con dos modelos de trajes. La recreación en ese momento, inicialmente por el grupo Los Majuelos, de los patrones encontrados en documentación del siglo XVIII en adelante, supuso un cambio conceptual y estético radical. Primero en las agrupaciones y poco a poco en la imagen de romerías, bailes de magos y otras manifestaciones, recuperando la identidad de los atuendos históricos que había sido desfigurada durante el siglo XX por los fenómenos políticos, sociales y turísticos. En el año 2023, el Cabildo de Tenerife le hizo entrega de la Medalla de Oro de la isla como reconocimiento a su incansable labor y defensa de la artesanía tradicional y en especial de la vestimenta popular canaria. El consejero Efraín Medina agradeció el apoyo del resto de grupos para sacar adelante una moción que, abro comillas, hace justicia con Juan de la Cruz, que ha trabajado más de 40 años de forma seria y exhaustiva y ha estudiado y difundido la vestimenta tradicional de Tenerife y de Canarias por todo el mundo. Gracias. Gracias.
cada segundo de mi ser. ¿Cómo hacer para escribirte que te quiero sin querer? 8 versos de esperanza en el viento se desatan A cantar con el alma, 8 vidas latiendo en un solo corazón. ¿Quién te lo dijo? Hola, buenos días. Lo primero de todo, quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que este grupo de Canarias, con nuestras indumentarias, estemos aquí. Y felicitar a los organizadores por el desarrollo magnífico que está teniendo este festival de indumentarias, que sobre todo para nosotros, los isleños, presenta tantísimas novedades. La indumentaria de Canarias, de entrada queremos aclarar algunos términos que usaremos durante la pequeña charla que vamos a tener. Como el término de indumentaria para nosotros significa cualquier cosa que el ser humano hace para transformar su aspecto, condicionado por los medios geográficos donde desarrolla su vida. Lo mismo puede ser una pluma trabada en el pelo y el resto del cuerpo al aire, como una cicatriz en la cara, como unos tatuajes, y luego ya entramos en el mundo de los tejidos, que están condicionados también por el desarrollo técnico que hayan podido tener las diferentes comunidades, donde se empieza ya a construir la indumentaria con textiles. En los trajes, queremos aclarar también unos términos. Los trajes regionales para nosotros son todos aquellas indumentarias que se utilizan en una determinada región, que pueden estar constituidas por un uniforme de la policía local, como puede ser un traje de alguna cofradía religiosa, de un equipo deportivo, o por los trajes típicos, o por los trajes tradicionales, términos que aclaramos a continuación. Los trajes tradicionales son aquellos que realmente se vistieron históricamente y que fueron utilizados por los diferentes estamentos de la población, dependiendo también de su medio físico donde se desarrolla y dependiendo también del grado de desarrollo que haya técnico que hayan podido tener esas comunidades.
Partimos del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, donde se desarrollan los indumentos más antiguos con trazas a veces anteriores a la colonización, que nos vienen de la península ibérica. Estaba hablando del siglo XVIII. Los modelos, en algunos momentos los modelos pertenecen al siglo XVIII, pero muchas de las prendas que llegaron son anteriores. Llegamos desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad, hasta la mitad del siglo XIX, que es el periodo donde se desarrollan esas formas más antiguas, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX se empiezan a intuir nuevas maneras de ataviarse en una época, y se da entre medio una época donde se empiezan a vislumbrar esos cambios que vienen condicionados, entre otras cosas, por el gran desarrollo que tuvo la industria textil, producto del desarrollo industrial de los textiles en Cataluña, sobre todo, porque donde se utilizaba, por lo menos en nuestra tierra, la lana, la lana, el lino y la seda, empieza a ser sustituido por el algodón. A partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, empiezan ya a cambiar no solo las materias primas con las que se confeccionaba la indumentaria, sino también los nuevos cortes, los nuevos patrones de las prendas de vestir. Los trajes típicos, en cambio, son aquellos modelos que, a fuerza de repetirse y utilizarlos, se han estandarizado y aparecen inamovibles. Y sobre todo, para que tengan el calificativo de traje típico, tiene que tener el respaldo de una comunidad que lo tiene como su traje símbolo. O sea que son trajes que tienen diferentes orígenes, sobre todo en las Islas Canarias. En cada isla tiene un origen diferente, desde el diseño de un particular, como pueden ser los modelos diseñados por el afamado pintor de Gran Canaria, Néstor Martín Fernández de la Torre. Otros son transformaciones de trajes tradicionales, y en algunas islas tenemos la suerte de que algunos de los trajes tradicionales hayan permanecido como el traje símbolo de una comunidad y que sea también un traje típico. Ahí, por ejemplo, tenemos el traje de la izquierda. Vuelve, dale para atrás, por favor. El traje de la izquierda es nada más ni nada menos que Carmencita Franco vestida con el traje típico. Después el de al lado es un traje, ese del sombrero grande, es un traje diseñado por Néstor Martín Fernández de la Torre, con un sombrero del norte de África, de las mujeres del Rif. Y luego ya el otro es un traje de Lanzarote, y el de la derecha es un traje de la isla de La Gomera, que fue diseñado también por una profesora, una maestra que estuvo allí y que decidió hacer un trabajo de campo y encontró una serie de prendas, las metió todas en un mismo caldero, hizo un puchero que da como resultado ese traje, donde había una saya de color azul marino, ella la volvió de color azulín y les bordó unas florecitas porque eran poco vistosos. Y el pueblo de La Gomera lo tiene como su traje símbolo y no se lo cambia, y están encantados con ese traje. Dentro de los trajes canarios tenemos, como casi todos los sitios, tres modalidades principales, que son los trajes de diario, los trajes de domingo, fiesta, y los trajes de grandes ocasiones o de gala. Ahí tenemos el traje de la mujer, lleva mantilla y lleva el pañuelo debajo, pañuelo de hombro, justillo o corpiño, y luego la saya, que allí las llamamos, sobre todo, principalmente aparece en la documentación, el término naguas o enaguas, las dos maneras, y las distinguían unas de otras, la bajera, que era de lino normalmente, las medianeras, que eran de lana también, y ya las encimeras, que eran generalmente de lana o de seda. En la imagen del medio tenemos los trajes de domingo fiesta, tenemos la mujer que está bailando con la toca o la gasa alrededor de la cara, o también una mantilla
recogida, no sabemos exactamente. Luego tiene un jubón que le marca perfectamente el talle, fíjense la cintura que pequeña, y en cambio el volumen que desarrolla debajo, a base no de ponerse ahuecadores, porque en el campo en Canarias no se utilizó los guardainfantes o las polleras, como de tantas maneras se llama, sino a base de ponerse muchas en agua conseguían ese volumen que era lo fetén, lo que realmente gustaba. Y luego ya los trajes de las grandes ocasiones, sobre todo se distinguen como para los trajes de novia, como tenemos ahí esa novia de La Palma que gasta peineta y gasta diadema, luego una emprendada toda en la pechera, con 2 moñas de cintas en los hombros, muy al estilo o a la manera o similar con las emprendadas de Ibiza. Y luego debajo aparece la enagua blanca, con una guarnición bordada a punto de cruz en el ruedo, en el bajo ruedo, que es realmente una muestra más de la huella que dejaron las poblaciones del norte de África cuando estuvieron por España. Ahora vamos a hacer un breve repaso de las prendas de mujer. Los tocados, pues las tocas, las mantillas, los sombreros de pelo y de fibra vegetal, y las monteras y demás. Ahí tenemos un traje que está abajo en la exposición, lo pueden ver con una toca rectangular. La del medio es una imagen de la mujer de La Palma con una toca rectangular también, pero dispuestas de otra manera, envolviendo el rostro al más puro estilo flamenco. Y luego ya tenemos la mujer de la derecha, que gasta un sombrero de fibra vegetal, que puede ser sobre todo colmo, que es la paja de centeno, o sobre la palma, la fibra de la hoja de la palmera, la Fénix canariense de Canarias. Las mantillas las usaban por la cabeza o por encima de los hombros, y no solo se utilizaban como prenda de recato para ir a la iglesia, sino también como prenda de abrigo con las que se podían embosar, y también para vestirse de tapadas. Piensen que la mantilla utilizada para esconder el rostro es uno de los anacronismos con los que se caracteriza la moda en Canarias, que después de que todas las leyes suntuarias prohibieran las tapadas en todo el territorio peninsular, en Canarias perduraron 100 años más. Todavía los viajeros de principios del 20 se admiraban de encontrarse a las mujeres por la calle envueltas en telas, a veces en el faldamento, como veremos después, o en la propia mantilla. Y cuando ya en el resto del territorio nacional, Carlos III, en 1777 las había prohibido, y aquí las leyes suntuarias en Canarias entraban por un puerto y salían por otro, y nadie les hacía caso. Esta es una mantilla que la tenemos, una mantilla romántica de mediados del 19, que la tenemos en el museo. Es un tema curioso porque encontramos la foto primero, nos vinieron a donar la foto, y a los 2 o 3 años apareció una persona que nos vino a donar, a depositar la mantilla con esa guarnición alrededor perimetral de seda natural, de cinta de seda, con esos plisados y esas flores tan interesantes. Los sombreros de pelo de fabricación local los hacían sobre todo en Gran Canaria, y de Gran Canaria los vendían, los distribuían por el resto de las islas. Eran sombreros muy vastos, muy groseros, pero de mucha durabilidad, y eran preferidos por los campesinos, que los utilizaban durante todo el año. Y luego tienen las formas de los sombreros del siglo XVIII y del siglo XIX, y los de la parte de debajo son los mismos sombreros, pero de confección local, de fibra vegetal, palma o paja de centeno, con las formas, imitando un poco las formas de los sombreros que venían de fuera, no solo los de Gran Canaria, sino de otros lugares también, de Inglaterra y de Estados Unidos. Luego están las monteras, otro tocado curiosísimo, interesante por la antigüedad. Son prendas renacentistas que llegaron con la colonización a Canarias. Tenemos una montera de la isla de La Palma a la izquierda. La montera del medio es de la isla de Lanzarote, con una moña de cintas encarnadas.
Y luego la montera de la imagen de la derecha es la misma montera que la lleva la mujer de la izquierda, solo que dispuesta de otra manera. Se la ponían por encima de la cabeza y luego ya la llevaban hasta el hombro, donde lo trababan con un alfiler normalmente y dejaban el cuello y las orejas al descubierto para lucir la joyería. Ahí tenemos las camisas. Tenemos una camisa de manga corta. Bueno, el dibujante algunos trazan mejor el dibujo, con una manga encañonada de lino, la toca también amarrada bajo la barbilla, y luego la mujer de la derecha, como cosa rarísima, el autor nos cuenta, que es el cura de Tegueste, Pereira Pacheco, nos cuenta que la juventud estaba abandonando las modas locales, sobre todo el uso de los recios linos, y que preferían las telas que venían de fuera, cuya duración era ninguna. Es que no me puedo detener mucho. Las formas de los justillos más usuales, el justillo del medio, el más grande, el superior, con las aldetas y con ese corte en V que tanto favorecía, y luego otras formas ya de asilla postiza y el de debajo de telas labradas o de telas del país. Ahí tenemos una campesina de Ico del Alto con un sombrero troncocónico adornado con trozos de telas de colores, la toca que se ve claramente que estaba encañonada también, plisada, el rosario, la mantilla, el justillo que asoma por un lado, por el lado izquierdo, de rayas de colores, probablemente de tejeduría local, y en cambio la figura de la derecha aparece con un justillo como estampado con flores que nos inclina a pensar que seguramente será de tela de importación. Ahí tenemos los jubones, las dos novias de los dos lados, de la derecha y de la izquierda, con el pelo visto, que era característico de las doncellas, y muy enjolladas, con peineta la de la derecha, con dos sartas al cuello con una cruz, y bueno, aldetas en la cintura, y la otra nos habla el autor de que está confeccionado el jubón con telas labradas como el tisú, el ejemplo que pone él, que vienen siendo pues eso, brocados y brocateles labrados en seda y en ocasiones con hilos de oro y plata. Aquí tenemos otra de las joyas de nuestra indumentaria, que es los manguitos. En la isla del Hierro, la isla más pequeña y la más apartada del archipiélago, se conserva esta moda ancestral que ya utilizaba la reina Isabel la Católica, que son los manguitos. El resto del traje, el esquema es el mismo que hemos visto y que veremos en el resto de la figura. Aparece con un justillo o corpiño de tela labrada también. La enagua exterior de lana rayada, que es una rareza. Este traje se conserva completo, afortunadamente. Lo pudimos estudiar, medir y catalogar. Y fíjense el farol, el vuelo que tiene la manga de la camisa. Los manguitos con botones, porque eran muy ceñidos al brazo para que no se bajaran. Entonces, para podérselos meter tenía que tener ese puño abierto y cerrado con botones también. Yo creo que es de los pocos sitios que quedan en el territorio nacional donde se utilizan los manguitos. Sabemos que el Valle de Ansó y el Valle de Hecho los utilizan, sabemos que en la isla de Ibiza también. El otro día nos apuntaban, viendo la exposición, unos señores que en algún pueblo de Galicia, cerca de Pontevedra, se utilizaban también los manguitos. Yo no tengo más noticia de ello, pero me parece que es una de esas reliquias que conservamos en Canarias. Los capotillos se utilizaban, aparecen continuamente en todos los testamentos. En los testamentos y en los documentos notariales aparecen relacionados un capotillo de paño verde o de franela de lana, en fin. Y luego también es interesante la toca con el barboquejo del sombrero debajo de la barbilla también.
y las enaguas exteriores listadas de azul y blanco. Las enaguas de lino, los refajos, las enaguas de lana y demás. Las enaguas de lino, salvo en la isla de La Palma, que es la enagua de la izquierda, que aparece con esa guarnición que les explicaba, bordada en punto de cruz, y la de la derecha, que está completamente lisa, la única enagua que hemos encontrado de lienzo del país. El único adorno que tenía de esta época, creemos que se trata, era una simple vainica en el dobladillo del bajo ruedo. Tiene dos aberturas laterales, como la gran mayoría se ataban primero delante y después en la parte de detrás, por donde se recogían la falda metiendo la mano, tiraban de ella hacia afuera y ya quedaba recogida por un lateral. Podía estar recogida por los dos laterales, como en la figura de la izquierda, y en otras ocasiones recurrían a un cordón rematado con una serie de pequeños pompones que se llamaba el remango, que servía para atar la falda subida para que no rozara con el suelo, sobre todo cuando estaban trabajando. Ahí tenemos el refajo, que es una segunda saya, una segunda enagua de lana de color encarnado, y debajo, por donde tiene el pie, aparecen las enaguas blancas de lino. Tenemos las enaguas de lana. Es el momento de explicar el porqué de ese corte tan curioso que tienen las enaguas de lana de las Islas Canarias. Está condicionado por el ancho del telar tradicional de allí. No llegaba a una vara, normalmente se tejían los paños de 70 centímetros más o menos, fisco más, fisco menos, y luego a la forma de cortarla se cortaba un pedazo que a su vez se seccionaba en dos y se le añadía en la parte superior, y el que las líneas quedaran descasadas era simplemente porque las enaguas estaban tejidas a mano y cada golpe de batán en el telar puede ser con diferente intensidad y hace que el mismo número de pasadas en una parte de la saya esté de 2 centímetros de ancho, y con el mismo número de pasadas un poco más adelante a lo mejor mida mucho más, porque el golpe no fue tan fuerte como la vez anterior. Es simplemente dificilísimo una tela tejida a mano que luego coincidan y casen todas las listas. Ahí tenemos las basquiñas, que son esos faldamentos exteriores de seda normalmente, que podían tener un orden, 2 órdenes o 3 órdenes de encaje, sobre todo, más o menos fruncido. Y luego tenemos las tapadas arriba, una tapada con mantilla de tela y peineta, la del medio es con mantilla de tela pero subida por encima del ala del sombrero, y luego ya la de la derecha luce el nuevo modelo que sustituirá a las tapadas, que se llama mantilla y basquiña, que ya era con peineta pero mantilla de encaje, y la basquiña pues eso, igual que las anteriores. En el calzado tenemos varios tipos de zapatos. Los zapatos de pala alta con hebilla, que tenemos ahí en la parte superior a la izquierda uno, y a la derecha, en la fila del medio, tenemos ya el mismo zapato con la hebilla puesta. Los escarpines, que es el de arriba también, de la derecha con hebilla. Y luego ya los zapatos con galgas, que son el inferior de la izquierda, y las chinelas, que las llamaban así también, que parece una zapatilla de dentro de casa, pero que realmente era un calzado exterior. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, pues una de las modas que perduró, como ya dije antes, en Canarias, como un anacronismo ahí, refugiado ahí, fueron las tapadas, moda que, bueno, no hace falta que hable de ello, que fue una peculiaridad para muchos autores, una herencia de los pueblos norteafricanos que estuvieron unos cuantos siglos viviendo en la península ibérica. Para otros autores es simplemente una moda local que luego se extiende por todo el territorio nacional. Ahí se pueden apreciar las chinelas en la figura del medio, la que tiene la saya roja, y cómo tiene la mantilla de tela puesta por encima del ala del sombrero, con las peinetas también tapadas, embosadas con la mantilla, y la de espalda que nos muestra claramente la peineta y la mantilla de tela con la guarnición brillante de raso
de seda. El manto Isaya, que es bueno, también otra figura que pululó por los territorios nacionales, que realmente son, aparte de todas las enaguas bajeras, se ponen 2 enaguas encimeras, una de ellas, la última, se la suben por la cabeza o se la suben por los hombros también. Lo normal es que fueran de color negro, era el color más usual, pero en la isla de La Palma se dan también otros colores, ¿no? Y pasa de ser el traje de recato para ir a la iglesia a ser un traje que fue muy denostado por todos los autores porque era utilizado, y permítame el término coloquial, era utilizado por las señoras que no podían salir solas a la calle a ligar, y entonces se embosaban con el traje del manto Isaya y no eran conocidas, y entonces podían, pues eso, actuar de manera que si no fueran tapadas no lo harían. Ahí tenemos el manto Isaya en la figura del medio, y la figura del medio con mantilla y basquiña, con peineta, mantilla de blonda de encaje. El número de sayas de enaguas debe ser importante por el volumen que tiene, y luego las chinelas con las galgas que se ven claramente en la figura del medio. Las prendas, perdón, sí tengo, a ver si disculpen. Como no tengo vaso, pues... Los sombreros y las monteras. Los sombreros son con las formas de los sombreros dieciochescos, y quizás de destacar el sombrero, el tocado de la fila inferior izquierda, que es un gorro de marinero de color encarnado normalmente, que se dio también mucho en Canarias, puesto que era un puerto donde todo el tráfico que se dirigía a América y volvía de América tocaba, con lo cual las influencias exteriores eran muy grandes. Y luego el sombrero de medio queso o de puntas, el sombrero de puntas, que también fue muy usado sobre todo en los centros urbanos. Las monteras, bueno, pues tenemos una buena, por lo menos tres tipos de monteras en las islas. La montera de manga, que es la superior izquierda, que permite ponerla embosada o permite ponerla con el forro hacia afuera. La montera que permite ponerla terciada en la parte alta de la cabeza, o con la manga cubriendo la visera. En fin, dependiendo del tipo de montera, pues vuelve, Dulce, por favor. Sobre todo la montera de abajo, que es la montera de alas, de capa también, que permite también esas maneras de ponérsela y recoger la capa, las alas, normalmente con una puntada cosida o incluso con un alfiler. Ahí las tenemos. Pues tenemos los majoreros, que son los de la isla de Fuerteventura, con la montera embosada, con la visera encarnada, y el del medio, que debe ser de Lanzarote, con la moña encarnada en el lateral del casco, un palmero con una montera de capa, otro palmero, el del medio, con la montera aplastada, completamente puesta encima de la cabeza. Y luego ahí tenemos en realidad un dibujo del siglo XIX, también de cómo era el modelo de montera, que ahí vemos, el más usual que se usó en toda Canarias. Bueno, pues tenemos las camisas de trazas antiguas también, de trazas originales moriscas seguramente, a base de rectángulos, sin utilizar ningún tipo de curva en el corte. Lo único que tenían era el escudete o cuadradillo en la zona de la axila para facilitar los movimientos, y el resto de las prendas de corte ya eran rectangulares. Dado la benevolencia del clima de Canarias, la camisa y los calzoncillos cosidos o cortados o confeccionados con lienzos del país, que eran muy fuertes y resistentes,
se podían utilizar, se utilizaban muchísimo como prendas exteriores. En ocasiones se ponían otras prendas encima, pero para la vida cotidiana, para el trabajo de campo y demás, se utilizaban simplemente la camisa, los calzoncillos o calzones blancos o calzones de lienzo, y la faja también, porque para el trabajo era necesaria. Ahí tienen una prenda anterior al chaleco, que en su evolución la chupa pierde las mangas y pierde ese sistema de cierre frontal y se va cortando en las partes bajas hasta convertirse en un chaleco. Y teníamos también las casacas utilizadas en la isla de La Palma, sobre todo para los trajes de domingo o de grandes ocasiones. Fíjense cómo se nota en la figura de la izquierda el cierre de alzapón de los calzones, los chalecos con esas filas de botones de pura ostentación. No son botones útiles, son botones de ostentación. Y luego el cuello subido de la camisa y de la casaca, y los sombreros, en un caso con sombrero de copa y en el otro caso con la montera. Y otra cosa digna de mención es esa especie de delantal, de mandil de cuero, que en la isla se llama zamarrón, con Z, yo no la pronuncio, que se pasa de ser una prenda de útil, una prenda para el trabajo, y se convierte en una prenda también de ostentación. Pasa un poco como con los delantales de las mujeres, que en un momento determinado eran prendas utilitarias y en otro momento para determinadas indumentarias en determinadas zonas se convierten en prendas de ostentación, bordadas con lentejuelas, con las telas, las gasas más finas, las batistas más extraordinarias. Pues ahí con los delantales de cuero en Tenerife, en La Palma, ocurre esa circunstancia. Perdón. Los chalecos. Bueno, pues una vez que se han acortado las chupas, aparecen los chalecos. En Canarias, como se utilizan como prenda de diario sin nada encima, pues aparecen con esas guarniciones en la espalda, esos canesúes cortados en dientes de sierra, ya sea todo alrededor, todo encuadrado, o como la figura de la derecha, con un canesú en la parte alta y otro en la parte baja, y sin las trinchas. Aquí aparece la evolución de las casacas y cómo se van convirtiendo, acortando, hasta convertirse en las chaquetas. En origen, las chaquetillas cortas, que también tenemos la figura de la izquierda, con todos esos vivos encarnados, esos ribetes encarnados que nos hablan de una prenda anacrónica también, tanto en los calzones como en la chaqueta, como en el chaleco, y el sombrero de copa troncocónica también. En Gran Canaria, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, en la parte oriental de la provincia, se utilizaban los calzoncillos cortos, muy cortos, los calzones, y muy amplios. Tanto es así que algunos autores hablan de los calzoncillos que permitían hacer las necesidades de las personas sin tenérselos que recoger, que quitar, sino simplemente recogiendo las perneras de los calzoncillos, porque la amplitud que tenían de tela así lo permitían. Se utilizaban a veces con la faja o el fajín por encima de ellos o por debajo de ellos, que es una cosa rara, porque si es una prenda para cubrir, para proteger el resto de la indumentaria, el que se pongan la faja por encima es una rareza, pero ahí lo tenemos. Las medias, en Gran Canaria los calzoncillos esos tan amplios los llamaban nagüetas, por eso se me olvidó. Aquí tenemos las polainas de cuero en la figura de la izquierda, con el cierre de sardinetas, que lo hemos visto también en algunas zonas de Andalucía y en la zona de Salamanca también. Las medias con las ligas de color encarnado en este caso. Las polainas de punto de color marrón, del color natural
de la lana, y la figura de la derecha que va con medias y zapatos de villa también. Los majos era esa especie de abarca de cuero, tendremos ocasión de ver algunas después, que se ponían con la polaina, un tipo de polaina que existía que era solo la caña, sin la parte baja de la falda, que se llama, la falda de la polaina, que cubría el empeine del pie. Lo normal es que para usarlas con los majos, con esas abarcas que vemos en todas las figuras, fueran polainas rabonas, que así las llamaban, sin falda. Bueno, las capas en Canarias son una rareza para el gran público en este momento, hasta que nos metimos a estudiar los testamentos, tanto los notariales como en las iglesias, y la cantidad de capas que aparecen encabezando los testamentos, puesto que eran de las prendas más caras que podía utilizar el hombre. Esta imagen es de 1809 y fíjense el tamaño de la capa, que las leyes que mandaron a recortar las capas cuando el célebre motín de Esquilache tuvo lugar, cuando ¿cómo se llama el ministro? No me sale ahora. Esquilache. Carlos III mandó con su ministro Esquilache recortar las capas. En Canarias siguieron utilizándose hasta casi rozando el suelo. Las camisolas, otra prenda, según un autor especialista de Gran Canaria, de herencia del norte de África. Es una prenda tejida local. Fíjense que llegó en uso hasta la llegada, hasta la fotografía en la isla de Gran Canaria, y también tiene como lleva la faja y el cuchillo metido en la faja, y las nagüetas asomando por debajo de la camisuela, que así se llama esa prenda. Y a la derecha ya tenemos otra persona con pantalones en lugar de calzones. Esto se llama el marsellés, un término que en otras zonas de nuestro territorio nacional significa una chaquetilla corta con muchas remontas, con muchas aplicaciones recortadas, pero en la isla de Lanzarote, Fuerteventura, sobre todo se refiere a ese abrigo largo de paño, esa prenda de abrigo, también con ribetes encarnados en determinados momentos. Y aquí tenemos otra prenda propia como siempre, con las denominaciones equívocas, en este caso la beca. Estamos pensando en otras prendas, pero esa especie de abrigo con esclavina en la parte de la espalda se le llamaba en esa zona una beca. Y bueno, la manta, célebre prenda divulgada por los sabandeños, aparte de su música, actúan siempre con esa manta, que es una prenda que no hemos podido traer porque puede pesar y ocupar dos maletas de lo grande que es. Es una manta de matrimonio de lana inglesa, son tejidas en Inglaterra de una sola pieza, que se doblan dos y se deja la parte de fuera a la altura de la persona, a la altura que quiera la persona, y la de dentro pues más corta o más larga, y si es una persona de talla muy baja, pues entonces las dos partes son iguales. La usaban no solo los hombres, sino que también la usaban las mujeres y los niños. Cuando se ensuciaban y ya se llevaban muchos años de uso, se les daba la vuelta, se desarmaban, están fruncidas al cuello y forrado el cuello, y llegado el momento se descosían y se lavaban, y se dejaba la parte limpia por fuera y la parte que no estaba tan limpia por dentro. Ahí tienen los zamarrones, que son esos delantales de cuero, que les ocurre lo mismo, de ser prenda utilitaria y de trabajo, en un momento determinado se conviertan en prendas de domingo. Fíjense que algunas tienen algunas partes ahí, porque muchos de ellos, de los zamarrones que encontramos, aparte del de lino con el corazón rojo ese que tenemos ahí, los de cuero estaban bordados con seda. El de la fila del medio a la derecha, las dos fotografías son delantales bordados de seda, de cuero, zamarrones, perdón. ¿Ya?
Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer pasar a unos voluntarios que han tenido el mérito de cargar con nuestras indumentarias y además de una manera estupenda y dignísima. Pueden pasar. Pueden sentarse. Vamos a empezar por quizás de orden cronológico la figura de la mujer de manto y saya, la tapada, embósate, tápate, ocúltate. Pues así iban con el rostro oculto tras el manto. La saya, lo que es una rareza es la saya de cuadro. Lo normal es que fueran siempre de color negro, el manto y la saya, pero hemos visto algunos documentos y fotográficos, incluso algunos, donde aparecen esas sayas de cuadro de seda natural, y tuvimos ocasión de encontrar esa seda en un antiguo comercio de Tenerife y poderla comprar y confeccionar la prenda. Se compone de un sombrero de trazas muy anacrónicas, ven, sombrero tronco cónico, luego debajo lleva la gasa dispuesta alrededor de la cara al más puro estilo de los flamencos, del arte flamenco. El justillo en la parte de abajo también de tela labrada de seda, el pañuelo de hombros y luego el manto, que en realidad es una saya que se la suben por la cabeza o en algunas ocasiones se la ponen también simplemente por los hombros. Debajo tiene la enagua ustedes pueden entender que lo normal es que llevaran 4, 5, 6 enaguas blancas de lino, pero para traerlas pues nos conformamos con traer un par de ellas. A veces llevaban en refajo colorado también de lana, pero fíjense la guarnición de punto de cruz, interesantísima, sobre todo los modelos antiguos que son claramente de influencia de los puntos de Almofarán que dejaron las poblaciones norteafricanas en su estancia en la península. Bueno, es muy bonito cuando ella pasea y se le infla el manto. Se la va a llevar el viento. Gracias. La siguiente pareja que vamos a mostrar son ya más modernos en el tiempo, son trajes de esa época donde se empiezan a notar las influencias de las nuevas maneras de vestir, con lo cual algunas prendas tienen ya claras notas de modernidad. Por ejemplo, la solapa redonda del chaleco del hombre, las carteras de los bolsillos de otra tela también, y en cambio conservan los anacronismos de los ribetes de color encarnado en los calzones y en el chaleco. La parte de la espalda es de lino, de lienzo del país, lo mismo que la camisa, y las perneras de los calzones se pueden desabrochar casi hasta la cintura. En este caso van abrochadas, pero los últimos botones de abajo y la jarretera de esa orejilla que tiene por un lado con la villa, pues está desabrochada para facilitar el movimiento. Las polainas en este caso podían ser de cuero, pero las más anacrónicas son las de lana de color pardo, la lana bermeja que llamaban allí.
Y bueno, y la faja también, que tiene todas esas funciones interesantísimas. Lo primero, hacer de faja y proteger en el trabajo la cintura, dar abrigo a toda esa zona del cuerpo donde están albergados una cantidad grande de órganos importantísimos, y también darle una nota de color y de estética a un traje, a cualquiera de los trajes austeros que utilizamos allí. Gracias. La mujer, en este caso, va vestida también con un traje donde aparecen ciertos signos de modernidad, como es la hechura, por ejemplo, de la camisa, que ya no es una camisa tradicional, sino ya es una camisa con claras influencias del siglo XIX, con pechera adornada con ese justillo de terciopelo negro. Podía ser perfectamente de aldetas también. Ya se empieza a utilizar el paño también en el justillo, y las naguas de lana, la nagua exterior, pues aparece tejida a mano, y se puede recoger de varias maneras. Vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Sí. Así es, sí. Aquí, perdón, que me lo advirtieron. Aquí entre medio. Bueno, esta prenda, que se llama un remango, es muy grande, sirve para recogerse la falda, normalmente se pone doble. Aquí en la zona de las caderas. Voy a apretar más. Y ahora y normalmente aquí este modelo puede llevar un delantal blanco utilitario o al contrario de pura decoración también. Gírate si quieres. Y después también vamos a prescindir del uso del remango. De aquí que nos regañen. A ver. Apreté tan fuerte. Bueno, por este lado lo dejamos así, y por este lado lo ponemos normal. Y mostramos la otra manera de recoger la falda. Ponte como estaba. Que es metiendo la mano por dentro de las aberturas laterales. En una está recogida con el remango y en el otro simplemente metiendo la mano. Ponte en medio. Gírate. Y bueno, otra cosa digna de mostrar, de señalar es ese pequeño sombrero, que yo creo que es un caso único en el panorama de las indumentarias nacionales, porque ese sombrero, fíjense ustedes el tamaño, a no ser que hubieran pasado los jíbaros por aquí y hubieran reducido la cabeza, pero es un sombrero que lo que pasa es que es utilitario, aparte de tener esa función de coquetería tan interesante, me parece a mí, servía para coger un paño, enrollarlo en espiral, meterlo dentro de la copa y situar el sombrero en
en la parte alta de la cabeza y cargar encima. O sea, que es lo que hace de ruedo, que no sé cómo se llama aquí, esa rodete, rodilla, allí lo llaman también, el ruedo, y luego se cargaba sobre él. Y en cambio se evitaba el tener que estar haciendo el rodete. Aunque yo sé que aquí en algunas zonas hay unos rodetes que son cosidos ya y que no necesitan. Pues eso. Y luego lleva puesto también unos aretes canarios también, que son muy similares a muchos de los modelos que se utilizan aquí en la península, en la zona de la Maragatería, por ejemplo. En Galicia también, en Fonsanta también hay algunos pendientes muy similares a los usados en Canarias. Muchísimas gracias por su atención. Y... ¡ay! Que ya. Vete para acá. Tengo ganas ya de dejarlo. Bueno, disculpen. Esto es una rareza también indumentarial de la zona de Canarias. Cuando vieron antes las mantas que vieron los campesinos con las mantas puestas, cuando estaban ya muy gastadas y no servían ya como manta y como cobertor, se confeccionaban diferentes prendas con ellas. Sobre todo las mantas pequeñitas, para los niños pequeños que iban con su manta también, o también para las mujeres, en fin. Y otra de las utilidades que se le daba a la manta, que tiene esas rayas en la parte de debajo, era hacer este tipo de camisuelas, que se llaman, que lo usaban sobre todo los barqueros. Los barqueros que a su vez llevaban ese calzado, las abarcas esas, el tipo de abarca que son los majos, que así se llamaban, la camisuela, los calzones blancos o calzoncillos y la camisa y con el cuello levantado como era preceptivo en la época. El sombrero sí es de palma en este caso y en poco más consistía la indumentaria de los barqueros, que lógicamente las polainas y demás para estar trabajando en el mar y en la orilla y demás no tenían ninguna razón de ser. Ahora ya sí que me despido y le doy las gracias. Ya no queda más nada. Gracias. Gracias. A ver los modelos, un poquito... Ahí, muy bien, muy bien. Es una persona, yo creo que es la Wikipedia del folclore canario, viviente y andante. Juan, muchísimas gracias. Y yo le pediría a Yoli que dé la vuelta, que gire un momento sobre sí misma, porque él no ha dicho, pero esa saya que porta Yoli, ¿quién la ha tejido, Juan? Yo. Su faceta de tejedor, por supuesto. Yoli, date una vuelta así rápida. Ay, muy bien. Quiero agradecer especialmente, porque supone un gran esfuerzo desde tan lejos poner todo esto en marcha, ¿verdad, Juan? Y lograr coordinarnos, pero yo creo que tenemos que agradecer primero al Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, traslada a Efraín Medina, al consejero, nuestro agradecimiento por ese empeño en que Canarias estuviera en Galanuras en este festival, y quiero además de a ti personalmente, lógicamente, hacerte entrega del libro del festival para tu biblioteca. Y también quería darle las gracias y que conste también el esfuerzo y el trabajo que he tenido que realizar con Dulce. Muchísimas gracias, Dulce. Por favor, sube un momento. Sí, claro. Sí, por favor. Otra gran apasionada también de la cultura canaria, embajadores de verdad, de honor, de lujo que hemos tenido aquí en este festival. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa y disfrutar ya de estos últimos instantes de Galanura. Muchísimas gracias por vuestra presencia y quiero también dar las gracias al Grupo Doña Urraca, que colabora todos los años en la edición del festival.
Gracias, Miguel, por echarnos una mano en Capote. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería, disculpen, lo digo por mis compañeros, se me omití nombrarlos. Si no hubiera sido por la ayuda de ellos, nosotros no estaríamos en este momento aquí. O sea que quiero que Carlos, por favor, salga también. Ellos han sido realmente los artífices del transporte, la ayuda, el apoyo y también consultores para muchas dudas, porque ellos tienen mucha más práctica en el vestir y desvestir a las personas, porque son componentes de grupos folclóricos en activo en Tenerife y tienen muchísima práctica, cosa que yo en vestir y desvestir no tengo demasiado. Muchísimas gracias, Juan. De nada. El sentido del humor fino, irónico de Juan, que no falte. Además, un enamorado también de los belenes, de la Semana Santa, de cualquier manifestación, yo creo, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio material e inmaterial. Así que tenemos mucho todavía por delante de qué hablar y de ir aprendiendo. Damos 10 minutinos y nuestros modelos salen al hall, al vestíbulo del teatro para hacerse fotos con todos los asistentes y en 10 minutines retomamos...